no ha sido escuchada por el grupo de prevaricadores que, apoderándose del sentimiento nacional, han hecho del país el intenso botín de corsario en el que se desenvuelve la hacienda nacional. Por eso hemos pretendido en esta lucha llegar con nuestro llamado a todos los confines de la patria. Por eso, desde aquel pasado e histórico 14 de octubre del 87, cuando el partido auténtico de la Revolución Mexicana postuló a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se inició para México entero una nueva era, una era de responsabilidad. Desde aquel 14 de octubre de 1987, cuando el partido auténtico de la Revolución Mexicana postuló a México entero a la candidatura de la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se inició una nueva era de responsabilidad, una nueva era de coraje, una nueva era de decisión, una nueva era de dignidad, en donde propios y extraños, miembros de diferentes partidos, por encima de soberbias, de idolatrías, de posiciones personales o de intereses partidistas, pensando en México, abrazaron la bandera de la libertad y lucharon denodadamente junto con todos ustedes por llevar a la presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Conocemos los lamentables sucesos, vergonzantes sucesos, indignos sucesos de la calificación del pasado 6 de junio. Sabemos, fue pisoteada y violentada la voluntad popular. Después de ese proceso federal, se han dado otros en diferentes estados, en Veracruz, en Tlaxcala, en Chiapas y en algunos otros estados como Tabasco. Se ha sufrido el embate de las fuerzas represivas y se ha hecho de la voluntad popular el papel higiénico con el que cubren sus burlas los funcionarios. Pero también sabemos que mañana habremos de vivir un proceso electoral también en el estado de Tlaxcala, que antes de que termine el mes habrá de suscitarse en algunas otras entidades, y que el pueblo de México ya ha llegado al colmo de su paciencia. Desde esta tribuna, desde esta trinchera, acompañado de todos ustedes, hacemos un llamado al respeto al voto popular. Solicitamos terminantemente a los integrantes del resto de los partidos que conforman este Frente Democrático Nacional, nos mantengamos unidos, transitemos por el camino de la ley y el orden, nos cubramos con la Constitución y sigamos luchando para pronto llevar al Palacio Nacional a los mejores hombres electos por la voluntad del pueblo de México. Muchas gracias. Y tiene este micrófono nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua, que va a dar un mensaje por el Partido Popular Socialista. Compatriotas, mañana mismo se cumplen 78 años
del inicio del gran movimiento de nuestro pueblo, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, a la cual el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del pueblo a la presidencia de la República, líder indiscutible del Frente Democrático Nacional, se ha referido constantemente en su recorrido por toda nuestra nación, declarando que su propósito es el de que nuestro pueblo retome ese camino, el camino de la Revolución Mexicana. Y ayer mismo, compatriotas, ayer mismo Miguel de la Madrid declaraba ese señor, que no es posible querer revivir etapas del pasado, que no es posible querer congelar a la historia. Y yo declaro en nombre del Partido Popular Socialista en esta tribuna y delante del pueblo de México que este señor confunde gravemente los términos del debate, porque nunca ha planteado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, nunca han planteado las fuerzas del Frente Democrático Nacional que se va a congelar la historia, ni que se van a volver a vivir etapas que ya se han superado. Lo que ha planteado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con toda razón y con toda autoridad, entiéndalo bien Miguel de la Madrid, es que nuestro pueblo, que la voluntad de nuestro pueblo es que se vuelva a caminar, que se retome el camino de la Revolución Mexicana, que no se abandone ese camino el cual ha sido traicionado por el actual gobierno. Y son cuestiones de hecho y no de interpretaciones subjetivas. Un propósito fundamental de la Revolución Mexicana fue el de tutelar los derechos de los campesinos mexicanos. ¿Y qué pasa hoy con los campesinos mexicanos y sus derechos? Hoy, este gobierno traidor a la Revolución Mexicana ha restituido el latifundio por vías modernas. Otro propósito fundamental de la Revolución Mexicana fue tutelar y defender los derechos de los obreros, de los trabajadores urbanos. Y este gobierno ha pisoteado el derecho de huelga. Este gobierno ha disminuido la capacidad adquisitiva de los trabajadores mexicanos en una forma dramática que no tiene paralelo en la historia. Propósito fundamental de la Revolución Mexicana fue recobrar, conquistar de manera plena la independencia económica y política de México. Y este gobierno ha cedido frente a la agresión del imperialismo. Y hoy tenemos una patria menos independiente y menos soberana que hace 6 años. Ha cedido entregando tributo, entregando como tributo una gran parte de la riqueza que producimos los trabajadores mexicanos como forma de pago del servicio de la deuda. Ha cedido también admitiendo que las inversiones extranjeras se dupliquen solamente en 6 años. Ha cedido también entregando a particulares una gran cantidad de empresas que habían sido rescatadas por la vía de las nacionalizaciones a costa de grandes sacrificios de este pueblo que está hoy aquí reunido una vez más para testimoniar su solidaridad a Cuauhtémoc Cárdenas. Este gobierno ha traicionado a la revolución. Declaro también en nombre del Partido Popular Socialista que un propósito de la Revolución Mexicana
mexicana fue avanzar por la vía del ensanchamiento de la vida democrática nacional, y este gobierno ha burlado la voluntad del pueblo, pisoteando los principios de la democracia, no solamente el 6 de julio, sino también en elecciones recientes, en el caso de Veracruz, de Nuevo León y de Tabasco, caso este último que ha llevado a un grupo importante de diputados, compañeros nuestros de partidos amigos del Frente Democrático Nacional, a la necesidad de tener que declararse en huelga de hambre, y para ellos debemos manifestar nuestra solidaridad en este acto. Y entre la traición que ha hecho este gobierno a los trabajadores, tenemos a la vista el caso de los compañeros universitarios. ¿Qué burla es esa de ofrecerles 10% de incremento cuando la pérdida del salario en el sexenio es de más del 75%? ¿Qué burla es esa de ofrecerles el 10% cuando solamente en este año del Pacto de Solidaridad Económica el salario se ha reducido a la mitad? ¿Qué burla es esa además? Pero compatriotas, compañeras y compañeros, es hora de reflexionar. El gobierno ha creado una nueva situación en sus relaciones laborales en la práctica con los trabajadores. Ya no es posible en esta etapa que los trabajadores universitarios puedan resolver su problema en lucha directa con el patrón universidad, porque ahora la Secretaría de Programación y Presupuesto usurpa las funciones de patrón, hace las veces de patrón en vez de la universidad, y hace las veces, cumple con la formalidad, pero usurpa la realidad, ya no hace elecciones. Tenemos ese nuevo fenómeno y tenemos la obligación de resolverlo. Por nuestra parte, compatriotas, compañeras y compañeros, por parte de los 4 partidos políticos nacionales que forman el Frente Democrático Nacional y la Corriente Democrática, el nuevo partido que se forma, el Partido de la Revolución Democrática, por parte de esta amplia alianza, nuestro camino sigue siendo victorioso, porque esas simulaciones de elección, esos fraudes, de ninguna manera implican derrotas para el pueblo ni para el Frente Democrático Nacional. Hoy yo les pregunto, ¿podemos pensar que estamos derrotados cuando el pueblo está todo aquí reunido con Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Podemos pensar que implica una derrota el que simulen una elección cuando Cuauhtémoc Cárdenas sigue encarnando la voluntad y dirigiendo al pueblo? De ninguna manera estamos derrotados. De ahora en adelante, esta fuerza, que bien lo ha dicho el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es la primera fuerza política y electoral de México. Esta amplia alianza, de ahora en adelante, y cada vez más, crecerá, se organización y su cohesión, mantendrá y demostrará que no es posible gobernar a este país sin considerar a esta fuerza, a su organización, a su programa. Esta fuerza impedirá que el próximo gobierno pueda seguir caminando por la misma vía de la traición al pueblo y a la mexicana, y lo impedirá de manera pacífica y por los cauces constitucionales, como lo ha señalado siempre nuestro líder indiscutible, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Lo impedirá por la vía del diálogo y de la movilización popular. ¡Viva el Frente! ¡Viva Cuauhtémoc Cárdenas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Al senador licenciado Porfirio Muñoz Ledo por la Corriente Democrática.
hemos dado cita una vez más, convocados por el Frente Democrático Nacional, en torno al dirigente que el pueblo escogió para abanderar la lucha por la democracia, en torno a quien el pueblo eligió como su presidente, Cuauhtémoc Cárdenas. Nos hemos dado cita la víspera del aniversario de la Revolución. Este es un homenaje genuino a la lucha de nuestro pueblo. Esta reunión se celebra de cara a la historia. Lo que hoy ocurre lo recogerá y lo juzgará la posteridad. Nuestros actos y nuestras omisiones, nuestras palabras y nuestros hechos, la energía, la sabiduría y la congruencia con que sepamos conducir en adelante la batalla del pueblo, la manera como respondamos al voto con que nos depositó su confianza, la forma como sepamos conducir este enorme patrimonio democrático, el patrimonio de la voluntad popular. Una vez más, el pueblo está frente a su destino. Se reúne ciertamente con pesadumbre por los oprobios sufridos, pero con el mismo ánimo de victoria. Está todavía reciente la memoria del 6 de julio, jornada en la que los ciudadanos mexicanos recuperaron su memoria colectiva, la memoria de las hazañas de sus ancestros, jornada en que asumieron la determinación de acabar con un sistema de partido de Estado y de abolir para siempre el autoritarismo, la prepotencia, la injusticia y la corrupción. Está presente también el resultado de casi 6 años de gobierno en contra del pueblo y de la nación. En ninguna época reciente se había entregado tan sistemáticamente al interés extranjero el patrimonio de la nación. En ninguna época de nuestra historia contemporánea se había violado de modo tan flagrante el derecho constitucional de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes. En ninguna otra época reciente se había castigado tanto y tan injustamente el bienestar y el salario de nuestros compatriotas. Ese es el régimen de oprobio de Miguel de la Madrid. No hay, por desgracia, en el tránsito de gobierno que se avecina, ninguna señal de cambio. La actitud sigue siendo la misma respecto de ese tema central que es hoy aspiración fundamental de los mexicanos, el derecho al sufragio efectivo por el cual se levantaron aquí en 1910 nuestros antepasados. Se ha convertido desde el 6 de junio el fraude en una política de Estado, en un despojo deliberado a los ciudadanos, igual en Veracruz que en Tabasco, en Nuevo León que en Colima. No parece haber tampoco cambio alguno en el sistema de alianzas que sostiene al grupo gobernante. La misma mecánica de complicidades con los círculos financieros del extranjero, con las cúpulas especulativas y con los líderes corruptos del corporativismo que ahora exhiben impunemente su delincuencia.
No parece tampoco haber cambio en una actitud de menosprecio a esta gran mayoría ciudadana por la desinformación, por el fraude, por la intimidación, por la amenaza y por la intriga. Se trata de dividirnos. Si quisiera hacer creer que el 6 de julio fue un fenómeno de coyuntura y que esta gran alianza, el Frente Democrático Nacional, es pasajero, nada más ajeno a la verdad. La gran revolución democrática del pueblo mexicano surgió de la profundidad de su historia y no habrá de flaquear. Dentro de unos días a padecer, vamos dentro de algunos días a padecer un cambio inconstitucional de gobierno. Los hechos por los cuales llega al poder Salinas de Gortari son calificados por la voz del pueblo un conjunto de actos ilegales. El fundamento del poder que va a ostentar no es constitucional. No habrá cambio que logre recuperar legitimidad para un gobierno de origen ilegítimo. Necesitamos los mexicanos con organización, tenacidad e imaginación asegurar el tránsito hacia la democracia. Necesitamos hacer valer el derecho del número, ganando paso a paso y palmo a palmo todas las elecciones a lo largo y a lo ancho de la República, venciendo los obstáculos que se presenten en nuestro camino, democratizando la sociedad desde su base, organizándonos en los centros de trabajo, aboliendo la corrupción de liderazgo existente, haciendo en cada una de nuestras vidas cotidianas una escuela de democracia. El pueblo tiene que transformar la sociedad desde su base. Tenemos que afrontar el reto de nuestro tiempo, el de la revolución democrática. Organización, movilización, serenidad, no aceptando en ningún caso la provocación, pero estando siempre dispuestos a mantener, a organizar y a multiplicar la defensa y la resistencia democrática contra la opresión. No estamos en días de derrota, sino en vísperas de grandes victorias. La lucha continúa. Habremos pronto, gracias a la voluntad de todos, de restituir la independencia a la nación, la soberanía al pueblo, el bienestar a las familias mexicanas y la plena dignidad a los ciudadanos. ¡Que viva Cuauhtémoc Cárdenas! ¡Que viva el Frente Democrático Nacional! ¡Que viva México! Y finalmente, mexicanos cardenistas, tenemos el mensaje por la democracia y por la patria, orientador y nacionalista de Cuauhtémoc Cárdenas.
compañeros de toda la República. Enviamos desde esta plaza, corazón de nuestra República, nuestro saludo y apoyo solidario a los compañeros diputados que se encuentran en huelga de hambre en el recinto legislativo. Para hacer avanzar al pueblo, todas las formas legales de lucha son válidas. La que ellos han tomado es una de ellas. Vaya pues de aquí nuestra solidaridad revolucionaria y democrática. La Revolución Mexicana cumple 78 años en los días en que el régimen político vive sus tiempos últimos de fuertes convulsiones sociales y se da el enfrentamiento entre dos opciones políticas principales: la reestructuración modernizadora de la dependencia, con una recomposición de los apoyos políticos del régimen por una parte, y por la otra, la prosecución de las transformaciones iniciadas por la revolución, hechas posibles por el triunfo de las grandes movilizaciones sociales, como las que hoy se dan por todo el país, surgidas estas de las mismas raíces profundas que dieron vida y mantuvieron vivas y vigentes, a pesar de las vicisitudes de un largo periodo de retrocesos y desviaciones, las demandas reivindicadoras del movimiento que hizo eclosión en 1910. El gobierno que termina ha centrado su acción consciente y sistemáticamente en socavar la obra de la Revolución Mexicana y destruir las resistencias nacionales y populares como parte de su proyecto político de insertar a nuestro país como dependiente de la poderosa economía de nuestro país. Los grandes cambios democráticos, sin embargo, empiezan a darse. La gran movilización popular que sigue creciendo y los procesos de unificación de las fuerzas democráticas que se amplían y fortalecen son muestra de ello, como lo son la toma de conciencia y la decisión de participación en nuestro movimiento de un mayor de ciudadanos en las zonas diversas del país. El régimen, por su parte, da cada día nuevas señales de su descomposición y agotamiento. El presidente en funciones repite pretensiones para prolongarse en el mandato, hace que su elegido acuerde medidas que prolongan la vigencia de las decisiones de este gobierno más allá del 30 de noviembre, cuando concluye su periodo constitucional, y lo envía a respaldar al gobernador acusado de corrupción por uno de los sindicatos oficiales. Sin su autorización, su elegido no podría haber dado estos pasos. Por otra parte, se producen enfrentamientos violentos entre las cúpulas sindicales. La capacidad de diálogo y de concertación del gobierno con los sectores populares y su tolerancia ante sus justos reclamos disminuyen día con día. Las decisiones las impone el gobierno no por la razón y el convencimiento, sino por la fuerza, con autoritarismo y arrogancia, como la puesta en marcha de la núcleo eléctrica de la Laguna Verde, la fijación de precios de garantía bajos e injustos para los productos agrícolas y de alzas salariales insuficientes. El gobierno teme que el pueblo conozca la verdad. En Veracruz no se dan ya noticias sobre la Laguna Verde. En Tabasco, fuera de los ataques sucios que le lanzaron, ignoran la gran movilización que se dio en torno a la campaña electoral del Frente Democrático. La censura se recrudece, las contradicciones se agudizan, la modernización dependiente choca con las resistencias obreras que aún quedan y con el corporativismo sindical que débilmente defiende aquellas de las que depende su capacidad de mediatización y por lo tanto su propia existencia. El régimen ha buscado con precipitación reconocimientos internacionales, desde las famosas felicitaciones de jefes de Estado hasta los viajes al extranjero y la asistencia por primera vez a las ceremonias de transmisión del mando de gobernantes extranjeros. Son signos de debilidad. Se busca afuera
los reconocimientos y apoyos que les niega el pueblo de México. La ingobernabilidad empieza a darse desde dentro y habrá que seguir con atención lo que le sucede al régimen. Nuestros logros han sido importantes. Somos la fuerza política mayoritaria y estamos en un intenso proceso de organización para ganar fuerza y capacidad de realización. Lo vemos en el surgimiento de grupos que se organizan en todo el país. Lo vemos en la firmeza del movimiento sindical independiente, en la huelga del ESTUNAM, que mantiene sus reivindicaciones y ha decidido no transigir en lo fundamental. Tiene razón en sus demandas. Están en juego los salarios de todos los trabajadores de México, que habrán de convenirse en los primeros meses del año próximo, y se quiere dejar a los aumentos propuestos por el gobierno para los salarios universitarios como tope para las negociaciones que se avecinan. Están en juego la unidad e independencia del ESTUNAM y el destino no solo de la Universidad Nacional, sino la suerte de la educación superior en su conjunto. Si el gobierno vence al ESTUNAM, rompiendo las resistencias que le dan cohesión y fuerza, aparte del retroceso que se produciría para los trabajadores universitarios, se abriría paso en definitiva el proyecto educativo del Centro Progresista, el de una educación superior de calidad inferior y al servicio de los intereses de la dependencia. Si, como estamos seguros, el ESTUNAM se mantiene firme y con dignidad sigue en la defensa de sus derechos, se abrirán nuevos horizontes de superación a nuestras universidades, que podrán asegurar una enseñanza de excelencia abierta y garantizada a toda la población, y con una investigación científica y tecnológica de vanguardia que constituirán entonces un apoyo decisivo al proyecto nacional de desarrollo independiente. El país no ha sido capaz de superar la crisis económica y política de amplitud y profundidad sin precedentes en la que se debate. La economía debe reconstruirse y modernizarse de acuerdo a nuestros intereses y prioridades. Los niveles de vida populares exigen elevarse para alejar los riesgos de tensiones y estallidos sociales, y la legitimidad del gobierno debe recuperarse. La gravedad de la situación demanda el concurso de las más diversas fuerzas revolucionarias, políticas y sociales de toda la nación, concertadas para llevar a cabo la tarea de reconstrucción y recuperación política, económica y social en el respeto a sus diferencias y en la democracia. Por su parte, con fecha 16 de este mes, el Partido Acción Nacional fijó su posición frente al gobierno. Es un hecho importante, aun cuando no necesariamente compartimos sus puntos de vista. Plantea caminos para que el gobierno ilegítimo se torne legítimo. Reconoce la ilegitimidad vigente. Afirmamos nosotros que el mandato democrático recibido a través del voto es el único que a nuestro juicio otorga legitimidad. Ningún camino que no pase por el sufragio específico y directo conduce a ella. No se trata, compañeros, no se trata que el gobierno se porte bien de ahora en adelante, menos aún que prometa que ya no lo vuelve a hacer. Se trata de volver a las vías de la constitucionalidad para que el pueblo exprese su reconocimiento y solo así legitime. El respeto al voto, lo reiteramos, es esencial para una edificación democrática.
debe quedar garantizado en la reforma que urgentemente deben realizarse a la legislación electoral de la Federación y de muchos estados, y con las medidas y actitudes que en la práctica adopte el aparato oficial. La división de poderes debe ser real, darse plena en la práctica y no seguir siendo letra muerta en nuestra Constitución. El país se encuentra en la subsistencia del régimen de partido de Estado, el principal obstáculo para desarrollar no solo democracia política, sino también para librar un combate a fondo contra la corrupción. Campos y responsabilidades deben delimitarse con toda claridad. El Estado no puede tener como sustento político principal y proteger a un corporativismo que mediatiza las demandas de sus bases sociales y ha formado con ello castas de dirigentes empresariales o de organizaciones de clase a los que premia acumulando en ellos riquezas y poder político. La gestión del Estado no puede seguir orientada a concentrar el ingreso y la propiedad en quienes desmedidamente se han beneficiado con la especulación financiera, protegida y alentada por el propio Estado, ni puede seguirse acumulando deuda social prioritaria a costa de las mayorías laceradas y empobrecidas por los efectos de las crisis y los programas de reajuste. Es necesario llevar a cabo una reforma fiscal profunda que propicie un reparto justo y equitativo de la riqueza nacional, recuperar el crecimiento económico a partir de fortalecer los mercados internos, lo que exige la elevación de la capacidad de compra de los trabajadores en términos reales, y la modernización, expansión e integración racionales de la planta productiva en función del interés nacional. Estas acciones no son posibles en las condiciones económicas que hoy se viven si no se suspende el pago de la deuda externa en sus términos actuales. A corto plazo, el país solo dispone de esos recursos para estimular su crecimiento económico y para elevar el bienestar de la población. No se puede seguir dependiendo del financiamiento externo para desarrollarnos. Todo nuevo préstamo debe estar plenamente justificado, debe considerar las fuentes, tiempos y procedimientos de pago y contar con la aprobación legal del Congreso y el aval moral del pueblo. Debe detenerse la transferencia de las empresas estatales básicas para la orientación de la economía o para el abasto popular a los grupos que se han beneficiando, especulando a costa de empobrecer más a las mayorías. Habrán de fincarse las responsabilidades que procedan por estas ventas lesivas a la soberanía de la nación. Es preciso no solo mantener sino incrementar la presencia de los productos nacionales en los mercados del exterior, pero no a costa de desatender las actividades productivas que preferentemente satisfacen demandas internas, ni menos a costa de provocar una desocupación mayor a la ya existente. La apertura comercial a productos extranjeros debe revisarse. Se realizó después de años de recesión económica, de desatención y cierre de oportunidades para la empresa nacional, principalmente la mediana y pequeña, orientadas al abasto de los mercados del país, de deterioro de su capacidad productiva. La apertura se dio, por otro lado, manteniendo o acentuando la protección a ciertas ramas, como la automotriz y la farmacéutica, en manos de filiales de grandes consorcios transnacionales. La extracción de petróleo crudo debe limitarse a la necesaria para satisfacer las demandas internas. La exportación de crudo, sostén del pago de la deuda externa, debe suspenderse. Las reservas de hidrocarburos deben manejarse con racionalidad, fomentando su utilización para obtener petroquímicos y refinados, y de modo que se prolongue su existencia por el tiempo más largo posible. Este año, según informes del gobierno, el país dejó de ser autosuficiente en arroz y frijol. Hace muy poco había dejado de serlo también en trigo. Las importaciones de maíz, ante las bajas de producción, han sido crecientes.
México no puede seguir aumentando su dependencia alimentaria. El campo demanda atención del Estado para elevar producciones y productividades, para asegurar el abasto de productos rurales, ampliando las superficies con riego, con mayores volúmenes de crédito, asistencia técnica, mejor organización de los productores y una integración racional de la economía del campo. La desnutrición infantil alcanza cifras alarmantes. Afecta al 84% de los niños en el centro occidente del país, al 69% en la zona del Golfo, al 90% en el sur, al 92% en el sureste y al 34% en el norte. Se está lesionando y comprometiendo nuestro futuro por el entreguismo, la insensibilidad y la falta de solidaridad humana de quienes nos gobiernan. La ciudadanía del Distrito Federal no puede seguir viviendo en un estado de excepción. Reclama ciudadanía plena, la capacidad, por tanto, de elegir a sus gobernantes y a sus representantes locales. El combate a la contaminación deben realizarlo pueblo organizado y autoridades. Debe detenerse la destrucción de nuestros bosques, suelos, aguas, la destrucción de nuestras ciudades. Debemos apoyar la demanda de importantes grupos ecologistas que están pidiendo el cambio de los horarios y el cambio del calendario escolar. Debemos apoyar estas medidas que traerán mejores condiciones de salud a la niñez de esta ciudad, la más contaminada del mundo. La demanda ciudadana por mayor seguridad es generalizada, es preciso atenderla. Se relaciona con muchas otras cuestiones que van desde la corrupción imperante en el país, el fiasco en el que se convirtió la ofrecida y burlada renovación moral, hasta la altísima concentración de la riqueza y la pobreza extrema. Las respuestas más efectivas serán las que atiendan a la raíz de los problemas. Hemos vivido, por otro lado, 6 años de cierre de espacios democráticos por la vía de la modificación a las leyes e imponiendo prácticas viciadas. En las elecciones, el desconocimiento del voto y la violación al procedimiento legal se han constituido en la norma, lo mismo en lo federal, como lo vimos el 6 de julio y en todo el proceso que corrió hasta la calificación del 10 de septiembre, en los procesos locales de Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Colima. Veremos qué sucede mañana, precisamente 20 de noviembre, aniversario de nuestra revolución en Chiapas y Tlaxcala. En esta línea de intolerancia y prepotencia, ante el repudio mayoritario que expresó la ciudadanía el 6 de julio, el gobierno central decidió conducir con las mismas normas los procesos locales. En Veracruz, en base a una interpretación amañada de la ley, el gobierno impide las candidaturas comunes de los partidos del Frente Democrático Nacional y en la elección propiamente dicha comete un gran fraude, al igual que en Nuevo León y Colima. Se han dado a conocer resultados oficiales, pero los pueblos de aquellas entidades no dicen aún su última palabra. En Tabasco se repite el procedimiento, se impiden las candidaturas comunes, pero no se contenta el gobierno con ello. Registra candidatos como le vienen ganas, se desentiende de las protestas y pasa por encima de la norma legal. Impone requisitos absurdos y excesivos, no previstos en la ley, para acreditar a los representantes del frente en las casillas, y es hasta un día antes de la elección cuando entrega más de 8.000 nombramientos que había venido deteniendo. El día de la elección, el fraude se impone a partir de un procedimiento primitivo.
Se impide por la fuerza el acceso de nuestros representantes a las casillas, o también por la fuerza se les expulsa para evitar presencia del frente durante la votación. Ya solo lo demás no es sino despacharse con la cuchara grande. En las cifras oficiales de la elección se ven las evidencias del fraude. En la mitad de las casillas se reconoce al Frente Democrático el 80% de sus votos. En la otra mitad de las casillas, solo el 20%, esto es 4 veces menos. La cantidad de votos anulados, en su inmensa mayoría al frente, no dista mucho del total de votos que se reconoce a nuestros candidatos. Por otro lado, al candidato oficial le aumentan los votos con todas las formas imaginables de fraude. La violencia oficial, los atropellos a nuestros representantes y partidarios y el cúmulo de trampas dan base para anular la votación del 40% de las casillas, esto es, para anular por tanto toda la elección. Pero en Tabasco tampoco se ha dicho la última palabra. Andrés Manuel López Obrador, nuestro candidato a gobernador, ha expresado en actitud firme y congruente que con el voto popular no cabe negociación. Ha presentado, por otro lado, pruebas legales y exige a nombre de las mayorías tabasqueñas la anulación de la elección celebrada el pasado día 9. Este sería el camino para reencauzarse dentro de la ley y la legitimidad y abrir paso a la democracia en Tabasco. López Obrador ha iniciado un nuevo recorrido por los municipios del estado y en Tabasco, como en todo el país, seguimos en pie de lucha. Miguel de la Madrid ha logrado que una institución fundamental de la República, la presidencia, pierda legitimidad y que el presidente pierda además toda autoridad moral por las graves y continuadas violaciones a la ley y a la voluntad popular. Está logrando que la pierdan decenas y decenas de gobiernos municipales, quizá para el final del sexenio acumule varios cientos, que la pierdan también los gobiernos estatales, como el de Tabasco que pretende imponer, y los que hacen mal uso del poder, como los actuales de Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Colima, para no citar sino aquellos donde ha habido proceso electoral. Aquí mismo, el 14 de septiembre dijimos, el gobierno se ha puesto al margen de la legalidad y ha cerrado todas las puertas para que los ciudadanos recuperemos nuestros derechos conculcados.
Al cerrar todas las vías legales de defensa de la voluntad popular, nos quieren empujar a autoderrotarnos, aceptando la imposición o a que nos lancemos a una confrontación en el momento y bajo las circunstancias que ellos decidan. Quieren que optemos por la indignidad o la confrontación violenta. Quisieran que llamáramos a la confrontación, sacarlos como sea del poder, de manera desorganizada y no preparada, para ello responder con un baño de sangre y una ola devastadora de represión. Saben que igual están condenados históricamente, pero nos amenazan con un enorme costo de sangre y sufrimiento. Quienes hablan a todas horas de paz social son sus peores enemigos y quienes más seriamente la amenazan. Daremos la batalla, dijimos el 14 de septiembre, y hoy lo reafirmamos. Pero la daremos en el momento, en las condiciones y con los procedimientos que escojamos. La única forma de evitar la confrontación violenta, y esa es nuestra decisión demostrada de mil maneras, es la de dar la lucha en tales condiciones de superioridad a los que tengan que retirarse. Nuestra decisión de hacer valer la voluntad popular dentro de la legalidad y por la vía pacífica es inquebrantable. El primero de diciembre de 1988 no es punto de partida ni punto final de nuestra lucha. Los objetivos en las luchas políticas no necesariamente se establecen con fechas fijas. Hemos planteado caminos para encontrar una solución constitucional a la crisis política y moral a la que se ha llevado a la presidencia y al presidente de la República. No es un planteamiento personal y subjetivo, sino la forma y las previsiones jurídicas y políticas que contempla la Constitución, que norma o debe normar la conducta de todos los mexicanos. Hasta hoy, la respuesta ha sido el silencio. Los acontecimientos del futuro inmediato que ya asoman, de mayor descomposición del régimen, habrán de confirmar la justeza de nuestro planteamiento. Carlos Salinas con toda probabilidad recibirá el 1 de diciembre el poder que le transmitirá Miguel de la Madrid. Lejos de lo que calumniosamente se ha afirmado y propalado, no nos proponemos evitar o tratar de impedir la realización física del acto. Seríamos insensatos. Hemos hecho y reiteramos
nuestro llamado a las corrientes y agrupaciones que integran nuestro movimiento y a todos nuestros simpatizantes para reprimir su justa indignación y abstenerse de actos que servirían de pretexto para desencadenar acciones tan irracionales como insostenibles. Revisemos en conciencia, con toda la objetividad de la que seamos capaces, dónde estábamos y cuántos éramos en octubre de 1987 al iniciarse la campaña electoral, y veamos cuántos somos y dónde estamos hoy, lo que se ha alcanzado en poco más de un año de actividad decidida e intensa. Debemos reconocer la importancia de nuestros logros y sentirnos optimistas frente al futuro. Analicemos también, por otro lado, qué obstáculos debemos aún vencer y qué situaciones modificar para cambiar la correlación de fuerzas políticas del país a favor de las mayorías, de la igualdad, de la dignidad y del progreso. Se ha anunciado un desfile militar el 1 de diciembre. Hoy no tendría mayor importancia si no es por la confrontación con la voluntad mayoritaria de los mexicanos con la que llega el nuevo gobierno. Más que un acto ceremonial, parece un acto de intimidación. Corre la versión, además, que numerosos y fuertes contingentes militares se están concentrando en esta Ciudad de México, vayan a desfilar o vayan a no desfilar. Nos preguntamos para proteger a qué o a quién, y para protegerse de qué o de quién. Que se cuiden quienes pretenden el desorden y la violencia, quienes transitamos los caminos de la ley, quienes hemos visto caer a nuestros compañeros y que sus crímenes permanecen impunes, quienes sufrimos las presiones del gobierno y a pesar de ello reafirmamos nuestra convicción que es por esos caminos por los que México transformará su régimen político. No sentimos preocupación alguna por estas concentraciones militares en la capital, ni ocasionaremos provocación alguna.
fuerza pública para desatar la represión y golpear a nuestro movimiento. Tenemos la responsabilidad de preservar y consolidar lo logrado, que en ello se asentarán los nuevos triunfos populares. No vamos a enfrentarnos con nuestras fuerzas armadas. Soldados y marinos forman parte del pueblo. Ellos y sus familiares son de los explotados, de los tratados injustamente por este régimen, como todos los sectores populares. Ellos también aspiran a un sistema de libertades y progreso compartido, con soldados y marinos, al igual que con trabajadores de la ciudad y del campo, con estudiantes y artistas, con trabajadores de la ciencia y la cultura. Entre todos haremos el México nuevo. En ningún momento renunciaremos al derecho que tenemos de manifestarnos públicamente, a mantener y estimular la movilización popular en torno a las grandes demandas nacionales y locales, y como instrumento para fortalecer la organización, a seguir ejerciendo en plazas y calles de toda la República nuestros derechos de reunión y de opinión. A todos nos hubiera gustado que ya para hoy estuvieran superadas las dificultades para nuestro movimiento y encontráramos ya abiertos los caminos de la democracia y la constitucionalidad. No lo están aún, pero están despejándose. Abrirlos, en definitiva, depende de que sigamos fortaleciendo y ampliando la unidad de nuestras fuerzas plurales, haciendo más intensa la movilización, organizándonos mejor. Depende de conservar la serenidad y de mantenernos con estricto apego a nuestros principios políticos dentro de los marcos de la ley, y de preservar, como hasta hoy, intacta y sin mácula, nuestra independencia respecto del poder público. Reiteradamente se afirma que nos negamos al diálogo y a la concertación. En realidad, el gobierno y su partido los han hecho hasta ahora imposibles. Violentan y tergiversan los procesos y solo distribuyen recibos que representan triunfos auténticos y legítimos del pueblo y de ningún modo concesiones. Hemos estado y seguiremos siempre dispuestos a la discusión, al debate de las ideas y al examen serio y a profundidad de los problemas nacionales. No podemos desconocer la necesaria acción de la autoridad para buscar la superación de carencias o la solución de problemas del pueblo y del país. Trato digno y apego a nuestros principios serán siempre norma y exigencia. Nuestra actitud es válida y se ha sostenido y sostiene en relación a todas las fuerzas políticas del país y en todas las instancias y foros. La lucha por rescatar el país y la dignidad de los mexicanos, por la igualdad y el progreso, debemos librarla en frentes múltiples. El pueblo, en cada circunstancia, ha sabido organizarse al tomar conciencia de su responsabilidad y de sus posibilidades. Esta es la tarea inmediata a cumplir: organizarnos para intensificar la lucha en todos los frentes, hacerlo para aumentar nuestra fuerza, nuestra capacidad de realización, al mismo tiempo que para garantizar la efectividad y el respeto al sufragio.
para terminar con el latifundio, la concentración ilegal de tierras y la venta de parcelas, por un salario remunerador y sindicatos independientes, para garantizar el acceso al suelo urbano, a vivienda digna y servicios eficientes, por el mejoramiento integral del medio ambiente, por una mejor educación y por nuevas políticas culturales. Cada objetivo que se alcance en cualquiera de los frentes de la lucha será un escalón conquistado para recuperar la legitimidad de nuestro gobierno, para abrir el camino y acercar la transición de un gobierno de hecho, impuesto por un acto de autoridad, frente al que no existe recurso legal alguno para oponérsele, a un gobierno apoyado por la voluntad mayoritaria expresada democráticamente. México es un país con inmensas energías. Estamos en los comienzos de una lucha grande. El pueblo se está organizando en formas nuevas, libres, independientes. No será sencillo, tendrán organización y lucha, en muchos casos ritmos diferentes, pero nada hay que pueda detenernos. El pueblo, como siempre lo hemos afirmado, acabará por imponerse. ¡Viva el Frente Democrático Nacional! ¡Viva México! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva México! Les queremos solicitar se quiten todo su sombrero e inmediatamente después vamos a dar inicio a una marcha hacia el monumento de la revolución por la democracia y por México. Vamos a irnos todos por la calle de 5 de Mayo. Les vamos a pedir que permitan que el ingeniero Cárdenas vaya adelante encabezando esta marcha. Entonemos todos el himno nacional. 1, 2, 3. Mexicanos al grito de guerra, el acero a apretar y el vigor, y reviene en su centro en la tierra, al sonoro rugir del cañón, y reviene en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Niño padre a tus sienes de oliva, que la paz de la sangre en divino, en el cielo eterno destino, por el dedo de Dios decidió. Mas de un extraño enemigo, profanar con su blanco a su suelo.
que patria tus hijos fecunda, escalar en sus alas su aliento, y el cariño en su bélico acento nos convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Retiramos al grito de guerra, el acero a pesar del vigor, y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva el legítimo presidente de los mexicanos, Cuauhtémoc Cárdenas! ¡Viva Cárdenas! ¡Viva Cuauhtémoc Cárdenas! ¡Vamos a dar inicio! ¡Vamos! Sonido. Bueno. Sí. Bueno. Sonido. Sí. Se perdieron unas llaves. Bueno. Sí. A ver, sonido. Sí, bueno. Bueno. Ya no se oye, pues. Bueno. Lo cortaron. Sí, va a ser un desmadre. Sí, es un desmadre. Sí. Esto hay que avisarles. Que dejen. El otro, ahí estaba el otro. Eso lo llevaron, no sirve. Sí. ¿No sabes de quién es ese micrófono? ¿Qué? Ese micrófono. Hay una chamaca, una periodista. ¿Dónde está la chamaca? Es de ella, ¿dónde está? Que venga, ¿no? Porque me lo encargó. Sí. Que venga aquí abajo. Las fuerzas democráticas del estado de Michoacán seguimos en pie de lucha. Ya lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas, hasta la victoria del pueblo, compañeros. El derecho de reunión, el derecho de manifestarnos dentro de los cauces constitucionales